Buenos días, me llamo Sonia Prada Hernández, vivo en Puerto Carreño, Vichada. Mi pregunta es si hay afrocolombianos haciendo cine y televisión. Ahora yo tomo el control. Les quiero contar que casi 23 millones de colombianos se reconocen a sí mismos como negros, raizales o palenqueros, según el último censo nacional, una cifra que vale la pena resaltar. Con esta cifra tan considerable, deberíamos esperar que se desempeñen en todas las áreas de la economía y la cultura en nuestro país. Por esto aprovechamos la pregunta de nuestra televidente para explorar qué está pasando en la producción audiovisual hecha por personas afro y celebrar la afrocolombianidad. Desde el año 2002, cada 21 de mayo celebramos el Día Nacional de la Afrocolombianidad, gracias a una ley expedida para conmemorar los 150 años de la abolición de la esclavitud en el país. Además, el 21 de mayo también es el Día Mundial de la Diversidad Cultural, un mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Antes de iniciar nuestra entrevista, les comparto que el sentido de conmemorar la afrocolombianidad parte de la necesidad de reconstruir la memoria histórica de los afrocolombianos. En ese propósito aportan las apuestas estéticas del cine que refleja una sociedad multicultural y pluriétnica. Uno de los temas que hablaremos con nuestra invitada el día de hoy. Para comprender este panorama, nos vamos a conectar con la cineasta Eni Cuesta, directora de la productora Cimarrón, con la que quiere romper al mismo tiempo los patrones de racismo y machismo que persisten en nuestra sociedad. Hola Eni, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Y quiero empezar nuestra entrevista preguntándote cómo está la participación afrocolombiana en la producción audiovisual de nuestro país. ¿Qué retos se enfrentan? ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué tan viable es la participación en las convocatorias que se hacen para producir? Bueno, ese panorama es bastante, digamos, se han tratado de hacer cambios, acciones que puedan facilitar un poco la entrada de personas negras afrodescendientes a este ámbito, pero sigue siendo un poco desalentador porque nos seguimos encontrando con unas barreras gigantes. Entonces la participación afro, por decirlo así, en la ciudad de Bogotá en términos audiovisuales queda totalmente nula. Y hay otro tema muy delicado que sucede, y es que esa cuota que se está manejando lo que hace es seguir fortaleciendo a grandes productoras que no tienen el enfoque étnico, que lo que hacen es contratar a alguna persona negra, afro o indígena en el caso de las convocatorias étnicas en general, para cumplir la cuota, pero no se sigue visibilizando el trabajo y el aporte real que hay de base. ¿Qué quiere decir eso? Que seguimos jugando, ¿cierto?, con una visión de mostrar qué es lo que está pasando, cuáles son las visiones de los pueblos étnicos, de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pero siguen siendo contadas por otros y otras. Claro, y cuéntanos un poco respecto a qué luchas han ganado, qué terrenos han sido conquistados. Hablamos desde varios enfoques. Uno es cómo es la participación de las personas negras afrodescendientes en la pantalla. Yo creo que si miramos los logros que se han hecho, entre comillas,
han sido, digamos, escasos en términos de la representatividad que se les entrega. En términos de cómo estamos en producciones y demás, te vas a dar cuenta, y según también por cuentas, ¿cierto?, que la participación de personas negras detrás de una pantalla sigue siendo del 0,1%. Es ahí donde uno analiza cuáles son los avances que realmente hacemos. Yo hago parte también del Huida Monicongo, que es también una asociación de artistas negros en Colombia, y desde ahí hemos venido sentándonos, ¿cierto?, con el ministerio y con otros espacios para que se empiecen a evaluar cómo se están haciendo este tema de inclusión de las convocatorias, como anteriormente contaba, para las comunidades étnicas, en qué papel estábamos. Se ha despertado mucho más el interés por personas afrodescendientes en realizar, en hacer sus producciones, en hacer que sus voces se escuchen. Entonces, desde lo independiente, nos estamos dando cuenta que hay unos procesos poderosos, ¿cierto?, en Bogotá, en Cali, en Tumaco, en Buenaventura, de hombres y mujeres que están haciendo proyectos independientes, hablando a través del documental, a través de la ficción, haciendo cosas increíbles. Entonces creo que a partir de ahí, creo que sí se ha hecho o estamos haciendo un buen trabajo, y es creer en el potencial y en lo que estamos tratando de hacer, ¿cierto?, desde el audiovisual. En términos de reivindicación y sobre los espacios ganados en Colombia, ¿cómo calificas el trabajo hecho por películas como Chocó de Johnny Hendrix? Danos tu opinión, por favor. Creo que Hendrix ha hecho una labor significativa. De hecho, si tú piensas en cine hecho por personas negras, todos nos dirigimos a él, porque él ha logrado llegar a un escenario. Para que tú te llames cineasta en Colombia o en cualquier lugar del mundo, es necesario que tengas alguna proyección, que ya hayas ganado algún premio, que ya estés en... Sí, o sea, hay unos términos básicos que te hacen a ti un cineasta. Entonces, Hendrix ha alcanzado un gran ejercicio. Creo que ha logrado visibilizarse como hombre negro, ¿cierto? Y también creo que parte de su discurso también debe venir acompañado de cómo está el discurso también de las mujeres dentro del cine y cómo se sigue fortaleciendo esos procesos de manera colectiva. De las películas que se hacen en Colombia, ahí viene otra vez la pregunta: ¿cuántas personas son afrodescendientes o cuántos son indígenas, cuántos directores? Y asimismo, ¿quiénes están trabajando en los equipos de producción? Entonces, cuando uno hace ese balance y solamente piensa en Hendrix, se da cuenta uno que el avance es insignificativo, ¿cierto? Es totalmente, prácticamente nulo. Para poder hablar de porcentajes requerimos que haya una participación de, así sea de un 10%, pero eso no sucede. Ahora, Eni, tú diriges la productora Cimarrón. Tengo entendido que esta productora cuenta con un alto componente afro y femenino. Me gustaría que nos compartieras por qué, cuál es su propósito, qué mensaje deseas transmitir con este espacio. Lo que hemos venido haciendo es entender el poder del audiovisual y la necesidad de que las comunidades sean las que hablen, sean las que participen en cómo yo, como mujer negra, como mujer afrodescendiente, puedo dar una visión amplia, sin sesgos, sin esa visión racista, clasista, ¿cierto?, con la que todo el tiempo nos han vendido todo lo audiovisual, y por lo cual muchas veces se han creado muchos imaginarios a la población negra, ¿sí?, mundialmente. Y creo que el cine y el audiovisual logra eso, y son quienes están contando las historias, quienes escriben ese guión, ¿cierto? Muchas veces aquel que escribió ese guión no tiene ni idea. A lo mejor es una persona racista, una persona que no ha entendido, que sigue estigmatizando, que sigue generando prejuicios. Entonces, con Cimarrón, ¿qué estamos diciendo? Venga, tenemos que cambiar esas narrativas racistas, esa manera de vernos o de proyectarnos de una manera siempre con dolor. Si tú te das cuenta, hay unas visiones de cuando una persona negra está en pantallas, y si tú piensas, y ese ejercicio se lo hago a cualquiera, cuando yo pienso en una persona negra en un documental, ¿cómo lo veo? Cuando pienso en una persona negra en una película, ¿cómo lo veo? Cuando pienso en una persona negra desde una telenovela, ¿cómo la veo? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que hay unas fórmulas infalibles, que es el sirviente, y lastimosamente seguimos en este discurso, el chistoso, la mujer negra que es la sabrosona, pero que al final no tiene ningún papel importante, Entonces, cuando estamos pensando en ello, desde Cimarrón decimos, venga, espere,
es que las mujeres también hacemos cine, las mujeres negras lo hacemos, tenemos otras sensibilidades, podemos escribir de otras historias, ¿cierto? Que nos atraviesan como seres humanos. También hay dolor, hay pasión, hay amor, también encontramos que hay resistencia, hay lucha, hay belleza, hay armonía. Pero entonces la televisión se ha encargado de enmarcar, ¿cierto? O lo audiovisual, de enmarcar a la población étnica como lo raro, lo extraño, y colocar desde nuestra voz lo que realmente somos y lo que sentimos. Entonces, para mí, Cimarrón Producciones, y siempre que tengo una entrevista me emociona y me apasiona poder contar sobre este proyecto, porque creo que son esas voces, ¿cierto?, que se levantan en medio de la nada, en medio del no hay apoyo, en medio del no se puede, en medio de qué es lo que ustedes están haciendo, pero que estamos resistiendo, y que eso para mí se vuelve como en una gema invaluable, ¿cierto? Y creo que por eso hay que seguir haciéndolo. A nosotros también nos apasiona lo que nos compartes, y me gustaría profundizar en el tema preguntándote, ¿por qué es importante representar la realidad de la población afrocolombiana en la pantalla? Bueno, la importancia de reflejarnos, ¿cierto?, es porque voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros hablamos de recuerdos, cuando nosotros hablamos de cómo ha sido una Colombia en los 70, en los 80, en los 90, tenemos que hablarlo desde cómo está la sociedad estructurada en el momento, ¿cierto? Para hablar de memoria. Cuando hablamos de las historias que tenemos en casa, las fotografías, ahí hay archivos de memoria. Y la importancia de retratarnos es que la gente entienda que en Colombia sí hay personas afrodescendientes diversas, ¿cierto? Cuando hablo de diversidad me refiero a tonos de piel, sí, a orientaciones, sí, a tipos de cabello, a formas del lenguaje. Entonces, la importancia de representarnos es también generar, ¿cierto?, una incidencia y poder decirle a los de ahora y los del futuro, esto somos como personas colombianas. Aquí está Colombia representada. Eni, uno de nuestros televidentes, nos pregunta lo siguiente. ¿Sí hay afrocolombianos haciendo cine y televisión? ¿Puedes tú de manera puntual responder a esta pregunta, por favor? Sí hay afrocolombianos haciendo cine y televisión. No el porcentaje que se requeriría, por eso llegamos al punto de hacernos la pregunta, porque no son visibles, pero hay personas que en medio de la escasez, en medio de quizás no estar visibles en la pantalla, están haciendo procesos territoriales, comunitarios, desde el cine y la televisión, ¿cierto?, impresionantes. Entonces, ahí para responder ya la pregunta, sí los hay, pero si la pregunta se está haciendo es porque no es lo suficientemente visible en este tiempo. Eni, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por brindarnos la oportunidad de tener esta charla virtual contigo. Bueno, vale. Una evidencia de que sí hay participación de personas afro en la producción audiovisual de nuestro país es la muestra afro que desde el año 2016 realiza la Cinemateca Distrital de Bogotá como una ventana a las realidades de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Sin embargo, parece que aún queda camino por recorrer. Apoyemos las producciones afro.